ha despilfarrado 60.000 millones de dólares producto de la venta de gas natural. Agregó que además piensan implementar medidas que a la larga los van a dejar sin reservas económicas. Vamos a ver de qué se trata. El expresidente Jorge Tuto Quiroga cuestiona la política económica del gobierno del MAS a propósito de los proyectos de la ley del oro y la medida de la compra de dólares a los exportadores del país. Yo me he pasado años señalándole a Bolivia de que el MAS estaba despilfarrando el gas, dilapidando las reservas monetarias del Banco Central y ahogándonos en deuda. Están en la desesperación. Están haciendo parche, maquillaje y medidas desesperadas. Tuto Quiroga dice que el gobierno está pretendiendo aplicar medidas políticas económicas desesperadas luego de haber despilfarrado 60.000 millones de dólares que generó el gas natural. El MAS se farreó el gas. Casi 60.000 millones de dólares de gas entraron mientras estaban en el gobierno. Que la compra de dólares a los exportadores provocará varios tipos de cambio de la moneda extranjera como ocurre en Argentina o Venezuela, y que la ley del oro pretende vender el mineral y dejar sin reservas al país, hecho que no habría ocurrido en la historia de Bolivia. Y ahora lo que has visto son los parches. Los parches de decir, el que envíe remesas, le voy a pagar una miserable tasa de interés en bolivianos. ¿Tú crees que algún compatriota va a mandar su plata de España, de Estados Unidos, y ponerle en bonos del Banco Central para que le paguen en bolivianos? Una situación pendiente de Quiroga. Hasta el año 2015 se estima que las reservas en divisas de Bolivia eran superiores a los 13.000 millones de dólares. Eran algo de 13.300 millones de dólares que tenían en divisas, digamos, como si fuese un ahorro, digamos, claro. Ahorros que tenían ahí. Actualmente eso se ha reducido a 600 millones. ¿Qué es lo que ha pasado con toda esa cantidad de dinero? Bueno, lo cuenta un poco el expresidente Quiroga. Lo que pasó fue que en su momento él deja la presidencia con los contratos de explotación de gas ya firmados con Brasil y con Argentina. Después hubo una secuencia de 3 presidentes bolivianos por una crisis política y social muy dura, y en esa circunstancia asume la presidencia de Evo Morales en el año 2006. Lo que no se menciona es que el actual presidente, Luis Arce, fue ministro de Economía de Evo Morales del 2006 al 2017, fecha en la que los especialistas señalan que se tomaron pésimas decisiones en materia económica. En primer lugar, desatendieron el tema de la explotación de gas. Ya se habían firmado contratos muy buenos para poder exportar gas, para poder explotar gas. Se empezó a vender gran cantidad de gas fuera, desestimaron un poco la producción interna de combustible, y el dinero, producto de la venta de gas, ya no alcanza en ese momento para poder comprar combustible, porque lo tienen que importar. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gasolina. Necesitan ese combustible para los vehículos que no utilizan gas. Claro, ahora el gas también tienes que tener en cuenta. Se está disminuyendo porque no han hecho nuevos hallazgos. Que se agota. No es un recurso infinito, en algún momento se acaba, y a Bolivia se le está empezando a acabar el gas. Entonces, ahorita tienen, por ejemplo, contratos para la explotación del litio, que es un recurso muy valioso, pero también es un recurso que en algún momento se va a acabar. Ya tienen contratos para explotar litio con empresas mineras de Alemania. Eso les va a significar una gran cantidad de dinero, pero todavía no se concreta. Todavía no han llegado a un acuerdo, todavía no se empieza a vender. Ahora, por otro lado, también señalan los expertos que durante el gobierno de Evo Morales se dio mucha facilidad al comercio informal, al comercio ilegal. De hecho, se liberó por completo el contrabando en la frontera de Bolivia con Chile, a tal punto que incluso los contrabandistas se toman la libertad de incluso secuestrar policías si es que ven que sus actividades se ven comprometidas, y el gobierno tiene que ceder para que los puedan liberar. Tan es así esa situación que del lado chileno se denunció que había una mafia que robaba vehículos, camionetas de alta gama en Chile, los ingresaban a Bolivia para vender estos carros en Bolivia sin ningún control, y no hay mayor control sobre esto. Es la informalidad y la delincuencia a flor de piel. Así es, están hablando... Es importante lo que estás diciendo, Rolando, para todos nuestros televidentes además, porque en algún momento
se hacía la comparación y decían, miren a Bolivia, miren cómo está Bolivia. Bueno, ahora lo reiteramos, miren cómo está Bolivia. Ahí no se puede negar que durante el gobierno de Evo Morales, por ejemplo, se logró reducir la pobreza, un 65%, a casi un 35%. Uno dice, bueno, es un milagro, un 30%, pero eso se debe a medidas económicas que habían tomado los gobiernos anteriores. No eran medidas económicas que se tomaron necesariamente durante el gobierno de Evo Morales. Digamos, era como un continuismo. Dejaron las cosas en piloto automático, empezaron a funcionar bien, se estaba vendiendo mucha cantidad de gas, como estaba señalando el presidente Quiroga. Ellos dejaron ya contratos hechos con Bolivia, con Brasil, perdón, con Argentina. Incluso los ingresos por la venta de gas durante el gobierno de Evo Morales fueron superiores 8 veces respecto a lo que ingresó durante el gobierno de Quiroga. ¿Por qué? Porque se estaba vendiendo mayor cantidad de gas. Claro. Obviamente, esto desde años previos al 2006, estamos hablando del 2004, 2003, empieza a agotarse, empiezas a vender gas y en un momento se te va a acabar. Claro, y es lo que están enfrentando ahora. Y ahora también afrontan esta necesidad de exportar lo poco que tienen en reservas en G, NBE o en gas natural en general a Argentina y Brasil, porque ellos también están realizando sus propias excavaciones, están realizando sus propias operaciones para poder tener o encontrar las reservas de gas natural. El tema que tienen es, por ejemplo, que en este momento la plata que ganan con la venta del gas no les alcanza para comprar combustible, porque lo tienen que traer de fuera. Entonces ha llegado a una situación que están reduciendo la venta de combustible, o sea, la provisión de combustible se está reduciendo, venden menos cantidad de combustible. Por eso en algunos grifos hay largas colas buscando combustible porque empiezan a tener escasez porque el gobierno ya no tiene suficiente dinero para empezar a comprar combustible. Eso sin tener en cuenta que durante el gobierno de Evo Morales se aplicaron muchos subsidios. Es decir, el gobierno empieza a asumir gastos que quería cubrir la gente. Claro, empiezas a despilfarrar plata, poner plata para eso. Lo que veíamos acá hace unos meses, ¿no? Bonos tras bonos y otro bono. Subsidios, por ejemplo, tarifa eléctrica, que no es otra cosa que el gobierno lo paga. O sea, tu recibo, una parte te la paga el gobierno. Y la reserva, es decir, el ahorro decrece, la reserva y el ahorro decrece. Poco a poco esa cantidad de plata que tú puedes pensar que hay una gran bonanza económica, esos 60.000 millones de dólares productos de la venta del gas, poco a poco se empiezan a acabar si es que no lo sabes administrar. Más aún, están analizando ya empezar a vender oro de sus reservas, lógicamente es como el último fondo que tiene un país, todas esas reservas de oro, pero eso también ha encontrado una resistencia por parte de los mineros ilegales, que incluso han protestado de tal manera que el gobierno ha tenido que dar marcha atrás con una serie de medidas para la explotación de oro, para firmar convenios para explotar oro de manera legal. Todos los mineros ilegales tienen mucha fuerza también en Bolivia, y esto es parte de los acuerdos a los que había llegado Evo Morales con diferentes sindicatos. Entonces son medidas, tenemos que identificar que hay muchas medidas populistas que aparentemente son buenas, que pueden contentar a un grupo de la población, pero eso no necesariamente va a ser algo positivo. Claro, son efímeras. Claro, sobre todas esas medidas el gobierno no percibe ningún ingreso. Entonces empiezas a gastar la plata que era, como repetíamos, producto del gas, pero no está entrando dinero por otro lado. El gas es un recurso finito, es un recurso que en algún momento se agota. Claro. En Bolivia, nuevamente repetimos, se les está agotando el gas, ya no hay más. Y además de esta disminución de reservas en general, tanto de dinero contante y sonante como combustible, también le sumamos la deuda externa, crece. Así es. En un momento, por ejemplo, durante el gobierno de Evo Morales, que ya se habían gestionado en gobiernos anteriores, hubo una condonación de deuda. Esto, lógicamente, a Bolivia le permitió reunir gran cantidad de dinero, o sea, aumentó su posibilidad de ahorro. Pero desde el año 2006 hasta el 2017, 2019, en el que estuvo en la presidencia de Evo Morales, con eso tomaron muchas decisiones buenas y esa plata se empezó a acabar. Claro. Todo ahorro, toda reserva tiene que ser bien utilizada, tiene que haber una buena gestión pública, de lo contrario viene el despilfarro. La principal crítica contra Luis Arce, cuando fue ministro de Economía, es que él y Evo Morales se encargaron de ahuyentar la inversión privada en Bolivia. De hecho, en ese momento, gran parte de la economía boliviana, según lo que señalan los expertos, se sostiene por la inversión privada. Son cerca de 7.000 millones de dólares en una reserva, pero que es privada. Y ellos están sosteniendo lo que pasa en Bolivia. Es por eso que, de alguna manera, tienen muchos problemas con Santa Cruz, la región de Santa Cruz, que es el motor económico de Bolivia, que ellos también están cansados de que toda su producción sirva para mantener, digamos, otros proyectos no tan viables dentro del país, ¿no? Esto